Como les dije, hoy es la tercera lección de esta serie que lleva por título, el título general es Él quiere ser conocido. Hoy es la tercera y última lección de esta serie de enseñanzas. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Es un pasaje, o más bien es el pasaje, digamos, que nos ha permitido saber de Dios que Él ha querido ser conocido. Y que, yo saqué esta serie de lecciones precisamente de este pasaje. Habiéndolo leído y habiendo entendido el designio de Dios, su deseo, su voluntad, lo que Él quiso aquí. Él quiso que le conociésemos. Vamos a leer allí Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosa? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Fíjense, dice el Señor, Él quiere estas cosas. ¿Qué cosas quiere? Que le entendamos, que le conozcamos, que Él hace esto, que Él hace misericordia. Hermanos, ¿qué cosas quiere el Señor? Él quiere ser conocido por las excelencias de sus cualidades, por las perfecciones morales de su carácter, por la magnificencia o grandeza de sus virtudes. Eso quiere el Señor. Él quiere que conozcamos esto de Él. Cualidades excelentes, perfecciones morales de Él, las grandezas de sus virtudes. Que le conozcan como el Dios que imparte misericordia. ¿Por qué? Bueno, porque para el pecador la misericordia del Señor, fíjense, consiste. ¿En qué consiste? Esto que hace el Señor, según Jeremías, según lo que Dios le reveló a Jeremías, diciendo el Señor que Él hace misericordia. ¿En qué consiste, pues, la misericordia del Señor para con el pecador penitente? Consiste en recibir su indulto. Es decir, de que el pecador sea perdonado por el Señor. Y sea perdonado por su clemencia y por su entera disposición. Y en esto conocemos el carácter de Dios, su personalidad. Él está
enteramente dispuesto a remover, a quitar la culpa al pecador arrepentido. Entonces, el Señor quiere que conozcamos esto de Él. Miren, esta intención de Dios, la de perdonar, es un acto de su magnanimidad y generosa bondad. Escuchen esto. El Señor no puede negarse a sí mismo, sino que Él es congruente, consecuente, consistente con su perfecto y benévolo carácter cuando imparte su misericordia a los pecadores. El Señor no puede negarse a sí mismo porque Él, aparte de que es el juez que juzga y castiga el mal, Él también tiene estas otras virtudes, estas cualidades, entre ellas la misericordia, y Dios quiere perdonar por amor de sí mismo. Noten lo que dice allí Isaías capítulo 43, versículo 25, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y en consecuencia dice el Señor: y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Este punto me parece muy interesante con respecto a entender el carácter de Dios. Su carácter en cuanto a su disposición de hacer esto, porque Él no puede negarse a hacer lo que Él es. Si Él es amor, si Él es bueno, si Él es misericordioso, compasivo, paciente, indulgente, perdonador, entonces Él no se puede negar a sí mismo. Y por eso, por esa razón, por amor de sí mismo, el Señor, Él ha impartido misericordia a los hombres. No solamente juzgará a los malos, sino que salvará por medio de Cristo a aquellos que han aceptado el Evangelio y lo han obedecido. La lección de hoy lleva el siguiente título, después de esta introducción, recordando estas cositas, las anteriores que también las he mencionado en las dos lecciones anteriores. El asunto, la cuestión que vamos a tratar hoy, el punto de hoy es el siguiente. Escuchen. Él quiso ser conocido como el Dios que tiene misericordia de todos los hombres por medio de Jesucristo. Ese es el tema de hoy. Ana Sofía Barros, tú que estás apuntando allí, hija, Saulo, Él quiso ser conocido como el Dios que tiene misericordia de todos los hombres por medio de Jesucristo. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 9. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Dice la sagrada palabra del Señor, la inspiración del Espíritu a Pablo dice, Romanos 9, 15 y 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene, ¿qué cosa? Misericordia.
Este pasaje lo consideramos en las 2 lecciones anteriores, en particular en la primera, cuando en aquella teofanía, en aquella aparición de Jehová, a Moisés le dijo estas palabras. Así que Pablo está tomando esas palabras del Antiguo Testamento. Qué interesante esto. Y las escribe aquí para argumentar en favor de la misericordia a los gentiles, para con todos los hombres. Hermanos, el punto de Pablo en estos versículos, fíjense, porque vale la pena preguntarnos, bueno, ¿y cuál es el punto de Pablo? El punto central de Pablo en este contexto del capítulo 9 de aquí en esta carta a los Romanos. ¿Cuál es el punto que él quiere comunicarle a los hermanos en Roma? ¿Qué quiere él decirles a los hermanos en Roma, judíos y gentiles? ¿Qué quiere él transmitirles según la sabiduría de Dios? Que conozcan. Después de haber citado este texto del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo. Bueno, fíjense. El punto de Pablo en estos pasajes, Romanos 9, 15 y 16, donde él está argumentando, según el contexto, Pablo está argumentando con respecto a la misericordia que el Señor quiso tener para con los gentiles. El punto de Pablo aquí es que la misericordia del Señor no dependió de ningún gentil, ni de ninguna obra digna o meritoria que hayan hecho los gentiles, ni ningún gentil. Entonces, ¿cómo surgió eso? Que tuviese misericordia de los gentiles. Si no fue por ningún gentil y por nada de lo que hayan hecho, por ninguna cosa que hayan hecho, mejor dicho. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque fue un acto de su, escuchen, libre elección y voluntad por su gracia y bondad. Dios se plació, Él quiso, fue su soberana elección impartir misericordia a los gentiles. Ese es el punto de Pablo. Y cita esas palabras que son del Antiguo Testamento, dichas por el Señor a Moisés, porque allí estaba envuelto, estaba escondido allí en él, en su mente, en esas palabras. No, todavía no, nunca fueron percibidas por Moisés, de que Dios tendría misericordia de todos los hombres, porque Él así lo quiso. Fue su soberana elección impartir misericordia, en este caso, a los gentiles. Salmo capítulo 135, verso 6, en la Biblia de las Américas dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Lo que Él quiere, dice este pasaje, todo cuanto Él quiere, lo hace. En este caso, quiso tener misericordia de los gentiles y así lo hizo. En Isaías capítulo 46, Isaías
capítulo 46, verso 10, otro pasaje que habla de la soberanía de Dios en cuanto a esta elección de Él de tener misericordia de todos los gentiles. Dice el profeta Isaías, capítulo 46, verso 10, mi consejo permanecerá, noten, y haré todo lo que quiero, haré todo lo que quiero, dice el Señor. ¿Quiso Él tener misericordia de los gentiles? Ciertamente es el punto de Pablo en este contexto de Romanos capítulo 9. Si alguien quiere leerlo en su casa. Todo el punto allí, el punto central de Pablo es su defensa a la misericordia que tuvo Dios para con los gentiles. No porque los gentiles lo merecían, no, sino que fue un acto de su soberanía, su libre elección por su bondad y gracia. Por tanto, entendiendo esto, de que no dependió de nadie, ni de ningún gentil, ni de nada, ni me refiero a ninguna obra, algún hecho meritorio, digno, para que el Señor tuviese misericordia de nosotros los gentiles, mexicanos, venezolanos, colombianos, chilenos, canadienses, europeos, todos. Por lo tanto, ningún gentil debía jactarse de tal acto divino, sino que fue una iniciativa de la pura gracia de Dios para con ellos. Pongan eso en su mente. Nosotros los gentiles no tenemos por qué gloriarnos de la misericordia que tuvo el Señor para con nosotros, porque no dependió de nosotros ni de nada que hubiésemos hecho. Entonces, esto fue fíjense, iniciativa de Dios. Y fue producto de su gracia inconmensurable. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Se gloríe. Ahí está. Ningún gentil, ninguno de nosotros tiene por qué jactarse o gloriarse de la misericordia que ha tenido Dios por medio de Cristo para con nosotros, porque ha sido un acto de su pura gracia, dice Efesios 2, o es lo que enseña Pablo en Efesios 2, capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por otro lado, fíjense, ningún judío tenía derecho de quejarse o hacer reclamos por este acto soberano de Dios, ya que los judíos no tenían facultad alguna para limitar o decidir con quién Dios podía tener misericordia. Porque en el contexto de Romanos 9, también eso, ahí Pablo nos enseña esto también. Él hace una defensa de la misericordia, argumenta a favor de lo que Dios ha hecho para con los gentiles. Y ciertamente ningún judío podía decir, no, con ellos no. Nada más nosotros los judíos, con los gentiles no. Pero Pablo, él demuestra ahí en Romanos 9 que la misericordia del Señor era una cosa que dependía de él, de nadie más. Y él se plació
tener misericordia de nosotros, y así fue conocido por todos. Hermanos, qué bueno saber que todo depende de Él, y de Él dependió tener misericordia de nosotros los gentiles. Por tanto, la misericordia que el Señor ha tenido para con los gentiles por medio de Cristo. Escuchen esto. Escuchen este postulado. Repito, la misericordia que el Señor ha tenido para con los gentiles por medio de Cristo fue una misericordia elegida por el Señor para con nosotros por su bondad. Él eligió tener misericordia de nosotros los gentiles, porque es bueno. En otras palabras, Él quiso perdonarnos y quiso hacerlo por medio de su Hijo Jesucristo. Y así fue conocido Dios por los gentiles. Siguiente pasaje, Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. No olviden el punto, la cuestión que estamos tratando. Él quiso ser conocido como el Dios que tiene misericordia de todos los hombres por medio de Jesucristo, dijo Pablo aquí en su carta a Tito. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora, fíjense. En la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, traducen así estos versículos. Fíjense. Cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer, ¿qué cosa? Su bondad y amor. Perdón. Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Escuchen. Según Pablo, la misericordia aquí mencionada, implicada y comprendida en la bondad y en el amor divino, se reveló. Esa misericordia se reveló a los judíos y gentiles. Así Dios dio a conocer su misericordia y por ende Él fue conocido por ella. Entonces, Él quiso que su misericordia, su compasión, su indulgencia fuese conocida por los judíos y por los gentiles sin excepción. Y Él hizo esto a través de Jesucristo para su mayor propósito. ¿Cuál? ¿Cuál ha sido su mayor propósito, el del Señor? Por medio de Jesucristo, como la expresión de su misericordia para ser conocida por judíos y gentiles. ¿Cuál ha sido su mayor propósito? La salvación del hombre. Ahí en la misma carta, en el capítulo 2 de Tito, versículo 11. En Tito capítulo 2, fíjense, versículo 11, dice: la gracia de Dios
se ha manifestado ¿para qué cosa? Para salvación a todos los hombres. Y la misericordia está allí implicada, comprendida en esos actos de Dios, de su bondad y su amor. En esas disposiciones, proposiciones, intenciones de Dios, ahí también está su misericordia para la salvación del hombre, para todos. Jesucristo, hermanos, es la manifestación y expresión total y perfecta de la misericordia de Dios. Ahora escuchen esto. Fíjense. De esta forma, nadie puede excusarse diciendo que Dios no se dio a conocer. Porque, y como hemos visto, lo hizo, Él se dio a conocer por medio de su misericordia, ojo, en la persona de su Hijo Jesucristo. Nadie puede decir que Dios no ha tenido misericordia de él. Porque Él, su misericordia, la extendió a todos los hombres por medio de Cristo, y así Él se dio a conocer. Finalmente, el siguiente pasaje. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Ningún gentil puede decir: Dios no ha sido misericordioso conmigo, con ninguno de nosotros los gentiles. No es cierto. Y vuelvo a este punto e insisto, nadie puede decir eso. Nadie puede excusarse de que no puede ser salvo recibiendo los beneficios de la misericordia del Señor, porque Él se dio a conocer por su misericordia en la persona de Cristo para con todos los hombres. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjense. El apóstol les recuerda a los efesios, quienes conocieron a Dios por su compasión e indulgencia a través del Evangelio, que la salvación de ellos, los efesios, implicó, escuchen este enunciado, implicó el ejercicio de un atributo divino por su extensión. ¿Qué atributo es ese que fue ejercitado por su magnitud? Este es que Dios fue rico, que Él fue abundante, que fue generoso. ¿En qué cosa? ¿Qué dice el pasaje? Dios que es rico ¿en qué cosa? En misericordia. Pablo les recuerda eso a los hermanos. A todos ellos, mayormente a los gentiles, que es el punto aquí. Que Dios fue rico, abundante y generoso en misericordia en el Evangelio de Jesucristo, por medio de Él. Miren, sin esta magnitud de la misericordia del Señor, por medio de Cristo, jamás hubiesen podido ser salvos estos gentiles, al igual que nosotros, otros gentiles. Hay que tener eso presente. En esencia, en sustancia, la argumentación de Pablo en Romanos 9 tiene que ver con eso. Que fue la rica, generosa
y abundante misericordia de Dios la que hizo posible que nosotros los gentiles, por medio de Cristo, pudiésemos llegar a ser salvos. Y así Dios fue conocido en la persona de Cristo como el Dios que es rico en misericordia. Fíjense, su misericordia no solo fue una intención de Él. No solo fue eso. No solo fue algo que Él solamente quiso, tuvo esa intención, Él aspiraba a tener misericordia. No, sino que la materializó, la hizo palpable y conocible por medio del sacrificio de Jesucristo. Hermanos, cuando tomamos la cena y recordamos a Cristo, recordamos un acto de misericordia de Él, de su gran, rica misericordia, bondad, compasión para con nosotros, gentiles, no judíos de nacimiento. Estamos aquí. Cuando lean acerca de la muerte de Cristo, lean en los evangelios de su crucifixión, no solamente vean al Hijo de Dios allí clavado en el madero, sino vean la misericordia de Dios expresada allí para hacer posible el perdón, la remisión y absolución de nuestros miserables pecados. El más grande y sublime acto de misericordia mostrado por Dios a los hombres fue el sacrificio de su Hijo. Lo encarnó ciertamente y lo llevó a la muerte. De esta forma Dios expresó, escuchen, la dimensión de las riquezas de su bondad y compasión. ¿Cómo hizo esto? Jesucristo, lo dije, encarnado, Jesucristo sacrificado por nosotros. Si queremos medir, ¿no? Si queremos medir para conocer la longitud, la dimensión, la grandeza, la extensión o las riquezas de su misericordia, veamos lo que el Padre hizo por medio de su Hijo amado al entregarlo por nosotros. Entonces, Dios, a causa de la grandeza de su misericordia, escuchen esto que también les dijo, fíjate, Saulo, le dijo el apóstol a los efesios. Repito, Dios, a causa de la grandeza de su misericordia, la cual podía cambiar la trágica condición de muertos en pecado de los efesios, se dio a conocer como el Dios de toda y extensa misericordia para salvación de los hombres. Y esto por medio de Cristo. No dijo el apóstol Pablo, estando ustedes muertos en pecado. Pero por la rica misericordia de Dios, su misericordia pudo cambiar la trágica situación, esa condición de estar muertos en pecado, de los efesios y de nosotros, por la obra que hizo el Señor a causa de su rica misericordia. Hermanos, y todo esto por medio de Cristo. Conclusión. Fíjense, Dios quiso ser conocido por las excelencias de sus cualidades, por las perfecciones morales de su carácter, por la grandeza de sus virtudes. Él soberanamente y sin depender de nadie más, sino de su propia elección y voluntad, impartió su misericordia a todos los hombres.
La misericordia del Señor no dependió de nadie ni de ninguna obra digna o meritoria que hayan hecho, sino que fue un acto de su libre elección y voluntad por su gracia y bondad. Nadie puede excusarse diciendo que Dios no se ha mostrado bondadoso y compasivo porque, y como hemos visto, Él se dio a conocer así por medio de sus actos de misericordia. Por tanto, Dios, a causa de la grandeza de su misericordia, la cual podía cambiar la trágica condición de muertos en pecado de todos los hombres, se dio a conocer, escuchen, se dio a conocer como el Dios de toda y extensa misericordia para salvación de los hombres. Esto lo hizo única y exclusivamente por medio de su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo, la expresión, la manifestación plena y perfecta de su misericordia.